Don Borsu, ¿por dónde Sí. anduvo? Cuénteme. Yo anduve, mira, los últimos altillos me he ido muy atrás en el tiempo. Es más, si me voy atrás en el tiempo de los altillos, también hemos visto, por ejemplo, el primer Juego Olímpico de básquetbol femenino con Uliana Semionova, que también la hemos traído aquí en algunas menciones, en algunos otros momentos de Basketball Plays. Y además, como la semana pasada o hace 2 semanas que hablamos de James Naismith y las reglas y la subasta y aquella, me quedé en la historia. Entonces me metí de vuelta en el altillo al fondo, donde está la entrada a la cueva, que me lleva en el tiempo, y usé un camino más corto y dije, pero no hablamos, y sí lo vimos en realidad en el separador de la semana pasada, las canchas y los campeones olímpicos masculinos, de repaso desde 1936 hasta el último en Río de Janeiro. Y dije, pero 1936, cierto que jugaron en cancha de polvo, de tierra, ¿por qué no estuve el fin de semana? Qué bueno, che, a ver cómo era, bueno. Y me metí ahí en el fondo del altillo, entré a la cueva y vamos a hablar de cuando el básquetbol fue olímpico, que no es exactamente cuando creímos que empezó, pero vamos a ese comienzo y de cómo fue el armado, y podemos ver el primer video del primer equipo olímpico campeón, que fue el de Estados Unidos. Ya sabemos, Estados Unidos arrasó con medallas doradas casi toda la historia del básquetbol de los Juegos Olímpicos, que surgió este equipo campeón olímpico de un torneo entre 7 equipos de empresas o de universidades en esa época, en los 30, en Estados Unidos, que terminaron siendo 2 equipos principalmente los más importantes. Uno fue, y que fue el ganador de este torneo, el de Universal Pictures, allá en Los Ángeles, bueno, en Hollywood. Bueno, el equipo de Universal Pictures, de la productora de cine, en ese incipiente cine, de un equipo que revolucionó. Ahí vemos la formación del Universal Pictures, hermosa pilcha, quiero una de esas urgentemente. Y el segundo, que terminó en ese torneo, fue el de Refinerías McPherson Global, una empresa petrolera, aceitera también, que jugaron estos fueron los 2 mejores equipos y aportaron. El de Universal Pictures, 7 jugadores en un torneo que se jugó en el Madison Square, creo que el Madison, sí, bueno, en Nueva York en definitiva. Sí, decía Madison Square Garden. Sí, exactamente, ahí está, el Madison Square Garden. Universal Pictures, como lo ganó el torneo, aportó 7 de los 14 jugadores, además del entrenador. McPherson Global, la refinería, aportó 6 jugadores y su entrenador, que fue el asistente, en el torneo olímpico. Y el tercero fue el de la Universidad de Washington, que aportó el 14º jugador, el restante. Bueno, muchos analizaban los diferentes estilos de estos equipos. Universal Pictures, un equipo lento, pesado, de jugadores más grandotes, mientras que el de McPherson, dirigido por Jim Johnson, y eso es un nombre que vamos a tener en cuenta ahora porque vamos a detallar un par de cosas, fue el que introdujo el concepto de juego rápido, de contraataque. Fue el primer equipo que corrió la cancha, que presionaba inclusive, y la realidad marcaba que una vez conformado este equipo, vemos ese tiro de media distancia hermoso en movimiento, ya cayéndose, marcaba que le era muy difícil a los equipos viajar a Europa. Bueno, y Jim Johnson empezó a juntar dinero de a $1, de a 50 centavos, estamos hablando de hace casi una década, hace 85 años más o menos, y la verdad que empezaron a juntar dinero, se metieron en un par de autos, pelota de por medio, un par de esposas de los jugadores, algún hijo también que andaba dando vueltas por ahí. Llegaron finalmente hasta Nueva York los de Kansas, de la refinería McPherson Global, y desde Los Ángeles para viajar en barco en el USS Manhattan para dirigirse hacia Berlín, hacia Europa y después caer en Berlín, en un viaje en el cual comieron a lo loco, entrenaron a lo loco, y dicen que estaban muy flacos y que ganaron mucho peso y que eso les favoreció después para el Juego Olímpico. Pero vamos al segundo video porque hay un par de pequeños hechos con mucha historia de lo que sucedió acá, más allá del equipo olímpico y que fue a Berlín, que yo diría que son como mojones en el baloncesto. Uno fue que ese coach Jim Johnson de Refinerías McPherson fue acusado de tácticas ilegales, así, lisa y llanamente. ¿Cuáles eran las tácticas ilegales? Las que acabo de mencionar. El contraataque y la presión. No se podía. Pregúntele a Naismith, si no, a ver si lo dejaban. Bueno, estaba acusado de eso. Y también de que lo otro era que su equipo, en partidos de exhibición, y ahí vemos un reporte justamente de un periodista de Nueva York que vio partidos de ese equipo, los jugadores empezaban a convertir, y cito palabras del periodista,
la pelota lanzando desde arriba para abajo, porque tenían jugadores de más de 2 metros, que no era para nada común en esa época, y justo dice, fue como alguien vuelca una galletita, llamémosle un roll, una dona, en el café. Entonces utilizó la palabra dunking a roll. Y a partir de ahí, a la volcada que nosotros le conocemos, se le empezó a denominar como dunk, después se transformó en slam dunk, pero en 1935 y 36 fue cuando empezó a utilizarse este término para la volcada. Bueno, podemos ir a los Juegos Olímpicos de Berlín 36, porque el equipo ya estaba viajando y una vez llegados a Berlín, en el video número 3, los jugadores empezaron a ver como todo claramente, y ya lo conocemos, era una propaganda del Estado alemán, del gobierno nazi, y los jugadores lo vieron claramente, pero era todo utilizado para propaganda, estaban muy cómodos en todo lo que fue el Parque Olímpico, elogiaban las cabañas, y las vemos en este momento, donde dormían, que tenían muchas comodidades, las camas eran bárbaras, la comida era un montón, y podían seguir subiendo de peso, pero empezaron bueno, nosotros vinimos a jugar, y ahí vemos la pelota, a entrenar, era una pelota distinta, y era en cancha de tierra, entonces los jugadores que venían de jugar en gimnasios cerrados, estaban jugando en canchas de tenis, en canchas abiertas, con tierra, no con piso firme, y la verdad que tuvieron que adaptarse. Es más, hablando de James Naismith, como lo mencioné, fue el único juego olímpico en el cual estuvo presente James Naismith. No solo estuvo presente, fue el que hizo el salto inicial en el partido, en el primer partido que tuvo este juego olímpico, y fue el que terminó entregando las medallas. El torneo tuvo 23 seleccionados, este torneo olímpico, pero se tuvieron que bajar tanto España como Hungría antes del torneo por diferentes cuestiones, España por la guerra civil y Hungría por cuestiones también propias de ese país. En definitiva, los dos finalistas fueron los del corazoncito de Naismith, Estados Unidos, que termina siendo campeón, que le ganó la final a Canadá 19-8, nada más que 19-8, cuando en realidad otros partidos habían terminado 58-28, 41-21, entonces uno dice, ¿por qué salió 19-8 el equipo norteamericano del querido Naismith por adopción contra el equipo de donde nació James Naismith, canadiense, el creador del básquetbol? Bueno, resulta que después de las semifinales que Estados Unidos le gana a México y Canadá le gana a Polonia muy ampliamente, los dos eran muy superiores, los dos equipos norteamericanos, empezó a llover. Y como dijimos, era cancha de tierra. Y la tierra se empezó a hacer barro. Y le dijeron, ¿se juega la final, señores? Y la gente organizadora de los Juegos Olímpicos de Berlín sí dijo, vamos a jugar la final. Bueno, había centímetros de agua en la cancha, no podían picar la pelota, pero tampoco podían trasladarse. ¿Por qué? Porque levantaban barro a lo pavote. Tuvieron que trasladarse en el entretiempo de cancha a una no tan mojada, mientras la gente estaba con paraguas trasladándose, y termina ganando Estados Unidos 19-8 con 7 puntos de Fortenberry, que fue el goleador de la final, 7 puntos de 18. Fueron entregadas las medallas, pero en esa época no se entregaban medallas a todos los jugadores. Por ejemplo, 5 del equipo canadiense no jugaron ningún partido y no recibieron medalla. O sea, solamente el que al menos había jugado un partido recibía medalla. Pero hablando de medalla, no fue el único tesoro. Y vamos al video cuarto, y algo que vimos ahí, y es que este señor, que es uno de los canadienses, se quedó con el tesoro más preciado, y es la pelota con la que se jugó la final. Estamos hablando de Stewart y su hijo. James Stewart es el jugador, y su hijo contó la historia. ¿Qué pasó? Terminó el partido, los jueces no agarran la pelota, los norteamericanos tampoco, y dijo, epa, esta es la pelota de la final, me la quedo yo. Se la alcanzó a su mujer, que estaba mirando el partido al borde, y se la llevaron a Canadá nomás. Uno de los tesoros más preciados, la primera pelota, está en este momento en Canadá, de esa primera final olímpica. Pero vayamos y avancemos al siguiente video. ¿Por qué? Hablamos hace 2 semanas de lo que se subastó, las reglas originales del básquetbol. Bueno, la medalla de uno de los ganadores de Estados Unidos también se subastó hace unos años, nomás hace 5 años, y se subastó nada más ni nada menos que por $66.000. No los 4 millones de aquellas reglas del básquetbol, pero sí esta medalla, que era la que tenía uno de los jugadores norteamericanos, ganada en Berlín 1936, se subastó por $66.000. Obviamente tuvieron que autenticarla. Era la medalla de Carl Schey, uno de los norteamericanos ganadores. Pero si ustedes creen que el básquetbol empezó en los Juegos Olímpicos en 1936, estamos equivocados. Tenemos que ir
32 años antes, porque en San Luis, 1904, el básquetbol fue deporte de exhibición. Hubo 4 torneos y ahí vemos el afiche de los Juegos Olímpicos de St. Louis, 1904, donde se disputaron 4 torneos. Este dibujo es divino de aquellos Juegos Olímpicos. 4 torneos distintos. Un campeonato amateur que lo ganó la Buffalo German YMCA. Un campeonato colegial que lo ganó la Hiram College. Un campeonato de high school y uno de elementary school. O sea, íbamos bajando, ¿no? De secundaria y primaria. Se jugaron 4 torneos de básquetbol. Un deporte que se había creado nada más ni nada menos que 13 años antes. Su debut como deporte de prueba lo tuvo en 1904. Desde ahí pasaron 32 años hasta que fue deporte oficial olímpico masculino en 1936 y después en Montreal en 1976 masculino. Un poco de historia, un poco más de historia del básquetbol y los Juegos Olímpicos. 1936 y un poquito antes también, en 1904. Impresionante Muy bien. la cátedra del profesor Borsu. Tremendo, tremendo. El profesor de historia del básquetbol con respecto a los Juegos Olímpicos.